Soy la doctora Lourdes Riveros. Conmigo van a tener este año la cátedra de clínica pediátrica. Soy pediatra de hace varios años. En la facultad estoy desde el año 2017 y empecé con la instructoría ayudando en la cátedra. Y desde el año 2018 estoy como encargada de la cátedra. Así que me pongo a disposición de ustedes para todo lo que sea referente a pediatría. Me gustaría, por favor, que no sé si tienen un grupo de delegado de dos, tres personas o es solamente una persona el delegado. Me gustaría que esa persona se ponga en contacto conmigo, ¿verdad? Para poder eh, organizar y ver todas las pendientes que se vayan presentando en el transcurso del año. Eh, las clases van a ir hasta el mes de enero. Ahí ya en la plataforma está el calendario de clases. Las parciales les voy a ir pasando. Ya está todo organizado. Ya creo que ustedes ya tienen también la fecha, no recuerdo bien ahora. Ok, Wesley, está bien. Y lo mismo para las finales también ya están todas las fechas. Normalmente yo no tengo ningún problema para cambiar las fechas de las parciales según ustedes eh, le coincida o no con otra materia. Yo no suelo tener problemas. Yo solamente les pido que me avisen con tiempo para que yo pueda también organizarme, ¿verdad? En cuanto a fecha estoy diciendo. Eh, Así que de esas cosas obviamente vamos a estar hablando con el delegado de grupo, ¿verdad? Eh, este año, lastimosamente, hasta el momento, por lo menos hasta el momento, me dice la facultad, nuestro coordinador es el doctor Guimarães. Estuve conversando con él y hasta el momento aún no van a tener ustedes práctica en el hospital. Me dice él que el ministerio aún no le habilitó a la facultad para que pueda ir que los alumnos del quinto vayan a la práctica, solamente para los alumnos del sexto, que son los médicos internos. Así que mientras vamos a seguir con las prácticas de simulación, obviamente no es ni siquiera parecido a estar a un hospital, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Se hace como se dice lo que se puede, pero nunca va a ser lo mismo simular que estar en un hospital. Pero sí van a empezar las prácticas. Yo tenía previsto empezar las prácticas ya esta semana que viene, el martes, lunes es feriado. Solo que hoy justamente me llamaron de la facultad, va a haber una reunión, creo que hay una visita la semana que viene de la ANEAES y quedaron en avisarme si esta práctica inicia ya la semana que viene o la semana del 31. No les puedo todavía decir porque quedaron en avisarme esto entre mañana y pasado. De hecho, que me gustaría que me pasen después de terminar la clase ya los grupos de ustedes para que yo pueda ya estar organizando el horario de práctica de ustedes. La facultad me pasó el horario que ustedes tienen disponible para la práctica de pediatría, entonces eso vamos a ir coordinando con, con ustedes, Wesley, ¿sí? Y no sé si tienen alguna pregunta en específico, algo en especial sobre esto que les estoy diciendo.
Disculpe, doctora. Solamente por el tema de las clases, ¿usted las enviaría antes o durante la clase o solo las revisamos en el horario que nos toca con usted? No, les puedo enviar ya antes, sin problema, para que tengan ya, eh, sí, para que tengan ya previamente, no hay problema de eso. Muy bien, gracias. Dale. Otra pregunta. Bueno, hablando un poco de pediatría, todos sabemos que la pediatría es la especialidad que se encarga del estudio de no un adulto pequeño, sino que de una persona, que es toda una persona, desde el nacimiento hasta los 18 años de vida. Así que abarca, sí, te envío, Wesley. Abarca, un ratito ya te escribo ahora, porque si no me voy a olvidar. Ahí está. Abarca el estudio de, como estábamos diciendo, de toda una persona, ¿verdad? No un adulto pequeño como a veces se confunde un poco. Eh, yo creo que difícilmente alguien que no hizo pediatría puede tener esa capacidad de entender realmente lo que es tratar a un niño, porque realmente es muy diferente en todos los aspectos. Nosotros los pediatras, más allá de ser médicos, somos casi parte de esa familia. Generalmente en una familia está mamá, papá, el hijo y la pediatra. Entonces es realmente una especialidad muy comprometedora con el crecimiento y el desarrollo de ese niño, para que al final, cuando llega a la edad adulta, sea una persona íntegra en todos los aspectos, social, cultural, psicológico, todo. Dentro de la pediatría, hoy en día también tenemos varias subespecialidades. Cada vez hay más subespecialidades, gracias a Dios. Está, están los cardiólogos infantiles, los neumólogos, reumatólogos, cirujanos infantiles, o sea, gastroenterólogos, etcétera, etcétera, neurólogos. Entonces, realmente hay varias subdivisiones dentro de la pediatría, y hoy en día la gente también ya se está acostumbrando a, a, a eso, ¿verdad? A consultar con un pediatra y con un subespecialista en niños, y no como antes, que pedíamos ayuda a alguien que sea de adulto para que nos ayude, y jamás, nunca es lo mismo, no es lo mismo. Y como le estaba diciendo, la pediatría estudia al niño en toda su totalidad. ¿Qué significa eso? Que no le estudia al niño solamente para curar un resfrío o curar una neumonía o curar tras una caída, sino que el pediatra estudia en todo. Si yo en el consultorio veo un niño que viene junto a mí porque está resfriado, pero yo de repente noto que ese niño, por ejemplo, no tiene una madurez adecuada a su edad, por ejemplo, en la parte psicomotora, yo tengo la responsabilidad de poder de decirle eso a los padres, hacerle entender si ese niño está o no acorde desarrollándose a la edad que tiene. Y yo tengo que, no solamente eso, tengo que intervenir. Si yo en el consultorio estoy viendo que ese niño está pasando por un acontecimiento eh, familiar, social, y que eso hace que yo me dé cuenta que tiene algún trastorno psicológico, por ejemplo, entonces yo tengo que intervenir. Si yo veo que ese niño se encuentra en un grado de
probable desnutrición o en un grado de probable obesidad, yo también tengo que intervenir. Entonces, no solamente estoy para curar enfermedades propias del niño, sino que también para poder intervenir en todo lo que yo, en todo el aspecto de ese niño. Así que nuestro papel realmente es muy importante para el crecimiento de ese niño. ¿Y qué es lo que es un niño? Ahora, un niño, como dice ahí, es un organismo humano, una persona en proceso global de su crecimiento y desarrollo, tanto físico, psicológico, social y cultural, como estábamos diciendo. Así que nuestra labor como pediatra es que algún día ese niño a quien yo estuve cuidando desde el nacimiento llegue a ser un adulto totalmente normal. Entonces, nada más que me parece muy importante decir esto, porque la verdad que a mí tengo un sentimiento de molestia y de dolor cuando veo que un niño es tratado por una persona que no es pediatra y a quien se le escapan muchas cosas y a veces nosotros, a la hora que nosotros queremos intervenir con ese niño, ya sea médicamente como médico, sobre una patología o sobre un trastorno que vino arrastrando, a veces ya llegamos un poquito tarde. Entonces, por eso siempre digo que no es lo mismo un pediatra que un no pediatra en la atención integral de ese niño. Y bueno, pediatría es algo, creo que eso ya también depende de lo que elegimos ser como médicos cuando terminamos la facultad, ¿verdad? Pero siempre digo que ser pediatra es para mí una bendición. Yo, no sé, yo disfruto cuando estoy haciendo consultorio o guardia y obviamente a veces te vienen pacientes muy críticos, muy graves, pero siempre te sacan una sonrisa, sí o sí. Y esto es pediatría. Pediatría es seguir investigando una inmensa cantidad de patologías que puede tener ese niño. Entenderle a un niño a veces no es fácil. Pediatría a veces te hace llorar, te causa dolor, te causa susto, causa alegría. O sea que realmente ser pediatra es algo muy, no sé, muy lindo para mí. Yo sigo aprendiendo mucho de todos mis pacientitos. Y esta foto yo siempre muestro y espero que ustedes nunca se olviden también de esta foto. Realmente eh, el médico siempre va a seguir estudiando. Eso es algo que está marcado ya para nosotros. No crean que ustedes terminan la facultad y termina todo. No. Creo que ahí está el amor que tenemos nosotros por ser médico, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir leyendo y estudiando, pero lo hacemos con mucho amor y creo que después con más amor todavía porque ya vamos a ir estudiando lo que realmente es la especialidad dentro de todo lo que es medicina, todo lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿verdad? Eh, en esta foto, este es un curso de neonatología que se hizo en el 2016. Eh, Solo para que tengan en cuenta, aquí está la jefa de terapia del Sanatorio San José y Leblán, el jefe de pediatría del Hospital Tesain, la directora del Hospital Los Ángeles, la jefa de neonatología de Los Ángeles de IPS, la jefa de pediatría del IPS, está un gran maestro que es el profesor Uba, y todas estas personas que ustedes están viendo acá, todos somos estudiantes. Nosotros éramos alumnos en ese entonces, hace 5 años, 4 años de eso. Así que yo les pido que cuando ustedes
terminen la carrera y hagan una especialidad, nunca dejen de investigar, no se canse de seguir adelante como médico, sea cual sea la especialidad que hagan. Así que no importa el cargo que ocupen o hasta dónde hayan llegado, siempre uno tiene que querer aprender más, ¿verdad? Por el bien de sus pacientitos, siempre. Em, Orden policial, sí, nosotros en realidad en el hospital, nosotros trabajamos muy de cerca con la Fiscalía del Menor. Nosotros, todos los hospitales tenemos, hay una Fiscalía del Menor con guardias 24 horas todos los días. Y cuando nosotros tenemos algún problema, como decís, que involucra a un niño, porque obviamente trabajar con niños no es tan sencillo, hay muchas leyes a tener en cuenta también. Entonces nosotros trabajamos muy de cerca con ellos y la verdad que no hay mucho problema para trabajar con ellos. Así que esto es nada más lo que les quise hacer entender realmente lo que significa hacer pediatría. Hacer pediatría es algo bastante extenso, ¿verdad? Es bastante extenso. No sé si te respondí o no sé si cuál era tu pregunta por el tema policial que me preguntaste. No sé si era eso lo que querías saber. Ok. ¿Les cambió? ¿Les cambió para triángulo de evaluación? Ok. Bueno, eh, como todos ustedes saben, cuando ingresa un paciente en la urgencia, nosotros en toda la urgencia, eso no varía, también se hace en adultos, hacemos siempre el ABCDE. En pediatría desde hace algunos años apareció esta herramienta que realmente es muy útil para nosotros los pediatras, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Es lo primero que hacemos o deberíamos de hacer y ayuda mucho en una urgencia pediátrica. Lastimosamente hoy en día, o sea, desde hace mucho tiempo en realidad, en las urgencias no solamente atendemos urgencias, atendemos todos los cuadros que se presentan y eso va muy en aumento porque como saben, hoy en día realmente la mujer, anteriormente la mujer se quedaba en la casa y eran pocas las mujeres que trabajaban, más quedaban a cuidar a los hijos, pero hoy en día las mujeres también trabajan en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen del trabajo a las 4 o 5 de la tarde y encuentran al chico enfermo o que vomitó o la mamá, como siempre te dicen, parece que se va a resfriar o por precaución porque mañana tiene que regresar al trabajo y no va a poder acudir al médico, etcétera, etcétera. Todos motivos que no son motivos de consulta para una urgencia, pero acceden a la urgencia por todo esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una sala de espera de una urgencia pediátrica? No solamente ocurre acá en Ciudad del Este, a nivel país, en todos los otros países, es más, el Triángulo de Evaluación Pediátrica nació en España, o sea que este problema es en todas partes. Se llenan las salas de urgencias pediátricas, pero ¿qué es lo que pasa? Que la urgencia, como su nombre lo dice, es para las urgencias.
Pasa que la gente va llegando, se llena y la gente quiere entrar por orden de llegada y no es así, ¿verdad? En la urgencia se le tiene que atender al que es urgente, ¿verdad? Si están 10 niños jugando y el número 11 es realmente un cuadro de urgencia, una fiebre alta, un síndrome convulsivo, un cuadro de obstrucción respiratoria, etcétera, etcétera, ese es el niño que realmente requiere una evaluación inmediata y el resto puede esperar. Entonces, para ahí surgió el triángulo de evaluación pediátrica, que en realidad es, como le estaba diciendo, una herramienta donde a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a, a ver entre todas esas personas que están esperando ahí, quién realmente es el que debe de ingresar de manera inmediata o mediata al consultorio de urgencia. Es mirar, nada más salir y mirar y sin tener que tocar al paciente, sin tener que hablar al paciente, solamente esto hacemos mirando y escuchando. De esa manera evaluamos en un término de 30 a 60 segundos al paciente y lo que miramos es el aspecto general, la respiración y la circulación. ¿Y cómo hacemos esto? Como les dije, ya empezamos, es ya la primera atención que hacemos en la urgencia, el triángulo de evaluación. Luego el ABCDE, como siempre, estabilizar, hacer la historia y la exploración física para llegar al diagnóstico. Es todo lo que nosotros hacemos en una urgencia. ¿Cuáles son los elementos de este triángulo? La apariencia, vemos qué pinta, cómo está, cómo luce ese paciente. El trabajo respiratorio, cómo está, cómo yo veo que está respirando ese paciente o cómo escucho que está respirando ese paciente. Y la circulación veo, ¿verdad? Si está cianótico, si está colorado, o está pálido. Entonces, eso es lo que yo miro, esos son los tres lados del triángulo que voy a ver para evaluar la gravedad de un paciente que está en sala de espera de una urgencia. Entonces, ¿qué es lo que yo mido? El aspecto general. Como decimos nosotros, ¿qué pinta tiene? ¿Cómo le veo? ¿Qué aspecto tiene ese paciente? En realidad, para mí los tres lados del triángulo son sumamente importantes, ¿verdad? Para mí no hay uno que sea más que otro. Y acá lo que yo evalúo es el reflejo del estado del sistema nervioso central en que está ese paciente y obviamente esto está condicionado por su nivel de oxigenación, su nivel de ventilación, perfusión, su estado metabólico y obviamente propiamente neurológico. O sea, fíjense todo lo que yo estoy evaluando con solamente fijarme si ese niño está activo, qué pinta tiene, cómo es lo que está. Está activo, está reactivo, está hipotónico, está somnoliento. ¿Cuál es el aspecto que me tiene ese paciente? Entonces, esto es lo que yo estoy evaluando cuando digo qué pinta tiene. Y esto es lo que veo el tono muscular de ese niño. El niño se mueve, no se mueve, está en el brazo de la mamá, como está jugando con el jueguito de su mamá con el celular, o la mamá le tiene y está caído, flácido, hipotónico. Me doy cuenta que la mamá le habla y no reacciona tanto, o está sentado jugando con los otros nenes de al lado. Eh, Cómo está mirando, tiene una mirada fija, una mirada perdida. Entonces, todo eso yo estoy evaluando. Fíjense que con solamente pararme y mirar, yo puedo tener realmente 10, 15 niños enfrente mío. Yo no hablo, yo no toco, yo solamente observo. Y eso es una cosa rápida. Entonces yo en ese momento ya estoy evaluando, ya puedo captar a un niño que esté con alguna alteración en esa pinta, en ese aspecto, como está diciendo. Y fíjense lo que estoy evaluando. Todo esto estoy evaluando. O sea que obviamente es un lado muy importante del segmento.
Cuando, cuando estamos evaluando la parte respiratoria, yo veo y también oigo. La presencia de una dificultad respiratoria por sonido, como ya sea la tos o el estridor, ¿verdad? Es lo que yo oigo cuando evalúo la parte respiratoria. Una tos perruna, por ejemplo, un estridor, un quejido, yo eso escucho. ¿Verdad? Fíjense que yo no le estoy tocando, yo no le estoy hablando, yo solamente estoy mirando y escuchando. Cuando yo tengo un niño con una crisis asmática, por ejemplo, o una obstrucción por cuerpo extraño, yo esa sibilancia escucho de lejos, como se dice, es una sibilancia audible. Un quejido, un niño pequeño que está con una dificultad respiratoria, ese quejido, no solamente yo veo el cabeceo del quejido, sino que yo escucho ese quejido. Entonces, obviamente, ese es otro lado del triángulo muy importante que estoy evaluando, que es la parte respiratoria. ¿Y por qué es importante? Y porque nada más y nada menos estoy evaluando la oxigenación, el estado de oxigenación y ventilación de ese niño. Como le estaba diciendo, yo veo si está taquimneico, voy a ver un tiraje, yo no le voy a tocar, no le voy a desnudar, pero yo puedo ver, por ejemplo, un aleteo nasal, yo puedo ver, por ejemplo, un tiraje supraesternal, ¿verdad? Si ese niño, la mamá a veces le desprende la ropa porque se le hace que desprendiendo le va a respirar mejor, porque así es la gente. Yo puedo ver todo eso. Y por ahí si capto una bradinea, que obviamente es algo mucho más grave, ¿verdad? Entonces, todo esto, fíjense que yo no le toco ni le hablo, no tengo un estetoscopio, nada, solamente observo y escucho. Ahí yo ya estuve evaluando dos partes. Una parte que es el aspecto, la otra parte que es la parte respiratoria. Y esto es lo que yo evalúo cuando veo la parte respiratoria, ¿verdad? Oigo un ronquido, una voz ronca, una difonía, una tos perruna, sibilancia, quejido y veo cómo está respirando ese niño, si tiene un balanceo cefálico en los bebés chiquititos, cuando es así como dice su nombre, es un balanceo cefálico, ¿verdad? El aleteo nasal o un tiraje, esta posición, por ejemplo, es la posición típica de un niño que está con mucha dificultad para respirar. Cuando yo evalúo el otro lado del segmento, cuando evalúo la circulación, la perfusión de ese niño, fíjense lo importante, con esto la coloración de la piel te da una idea de si el gasto cardíaco es adecuado o no. Fíjense que cuando hay una disminución de ese gasto cardíaco se origina una redistribución hacia, obviamente, los órganos vitales como son cerebro, corazón y riñón, a expensa de piel e intestino. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar ahí? El color de ese paciente. ¿Cómo está? Y yo cuando evalúo ese color, evalúo esto, la circulación, la perfusión de ese niño. O sea, súper importante. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Puedo ver un niño pálido, puedo ver un niño con esta piel moteada, que es una piel de, eh, perdón, eh, ya me va a venir la palabra, o una piel cianótica. Entonces, y ustedes me van a decir, sí, pero un niño con anemia, un niño muy anémico también es muy pálido. Sí, el niño con anemia es muy pálido, pero no se olviden nunca del niño pálido con una anemia crónica, que es un niño que está blanco, pero jugando, saltando, corriendo, gritando. ¿Por qué? Porque es una anemia crónica compensada. Un niño pálido, pálido por una anemia aguda, ya sea por una hemorragia, no va a estar jugando, ¿verdad? Va a estar medio chocado. Un niño pálido por una neumonía grave no va a estar jugando, va a estar polimneico, una palidez probablemente inclusive con una cianosis peribucal. Reticulada es la palabra que no me venía, que es la foto del medio, eso también se llama un reticulado.
El niño cianótico con más razón, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que estoy evaluando con solamente mirar el color de ese paciente. O sea, ese es otro lado del triángulo. Entonces, lo que nos ayuda, ¿para qué nos sirve el triángulo de evaluación? Para ver el estado de gravedad del niño que requiere ya una atención mediata o inmediata. Entonces, entre los 15 que están ahí jugando, saltando, gritando, llorando, ya se pelearon entre uno, alguien yo le puedo captar ahí que está con una respiración rara, con un color raro o con un aspecto raro. No importa que ese niño haya acabado de llegar y el resto ya hace 2 horas está ahí. ¿A quién yo le tengo que evaluar e ingresar? A ese niño, a quien yo le hice el triángulo de evaluación y capté ese niño entre el montón que está ahí. O sea que realmente el triángulo de evaluación es una herramienta demasiado útil para nosotros. Entonces, nuestra primera evaluación, nuestra primera impresión, hacemos con el triángulo de evaluación. Bueno, algo muy importante, los principales diagnósticos fisiopatológicos que se pueden establecer con el TEP depende de los lados que estén alterados. La situación obviamente será más grave cuando más lados del triángulo estén alterados. Es decir, tengo un lado o dos o los 3 lados alterados. Entonces, de acuerdo a eso, yo veo la gravedad de ese niño. Cuando evalúo entonces la apariencia, la respiración y la circulación, esto es lo que nosotros vemos en todas partes. Niños llorando, gritando, pero igual con un TEP ustedes pueden, no se desesperen, cuando todo el mundo llora junto, se evalúa y se evalúa muy bien también. Si yo tengo los 3 lados del triángulo normal, o sea, salgo, me paro en mi puerta de urgencia, le miro, ponele que están 5 niños y los 5 tienen buen aspecto, están chateando, están jugando, se están peleando ya luego, están sentados tranquilos, hablando con sus padres, comiendo algo, tomando algo con buen color. Entonces está todo bien. Entonces el paciente está estable, puede esperar, no hay ningún problema. Cuando yo evalúo a un niño y algún lado está anormal, uno de estos 3 lados está anormal, entonces algo está pasando con ese niño. Si yo ya tengo un paciente que está siendo atendido en este momento en sala de urgencias y yo capto un niño con este lado, entonces yo ya puedo ir acercándole a este niño en el área de toma. Siempre hay una salita contigua donde se le toma los signos vitales o se le pesa, etcétera, etcétera. Entonces yo ya le puedo llevar a este niño, ¿verdad? Y ya ir viendo si cómo está, tomarle la temperatura, la presión, pesarle, medirle y ir preguntando ya algo a los padres y obviamente ya empezar, sale el otro e ingresa a este niño, ¿verdad? Entonces, para eso ya me está ayudando para poder captar entre todos los que están ahí afuera quién realmente tiene que entrar. Ahora, si yo tengo más lados del triángulo afectado, si veo de repente capto un niño hipotónico, cianótico, con un balanceo cefálico, pálido, un reticulado, obviamente ese niño necesita una atención ya nomás y lo ingreso directamente ya a la urgencia. Este es un cuadro en donde muestra cuál es muy importante. El triángulo de evaluación lo único que para nosotros nos sirve es que nos dice, este niño está con una dificultad respiratoria, pero no te dice qué tiene. O sea, ese no es el fin del triángulo de evaluación, no es el diagnóstico. Es nada más poder, es como hacer un triage de quién es el niño que va a ingresar, solamente que de acuerdo a los lados yo veo si por ahí, ¿verdad? Podría ser un cuadro respiratorio obstructivo. Yo no sé lo que tiene el paciente, yo lo único que sé es que está con dificultad respiratoria, está pálido, está hipotónico,
algo está pasando, entonces yo tengo que ingresar a ese paciente. O sea, el fin no es el diagnóstico, no te da un diagnóstico, este tiene una neumonía, este tiene una crisis asmática, este se cayó del árbol, este fue atropellado. No, ese no es el fin del triángulo de evaluación, eso también quiero que les quede bien claro. En este cuadro, lo único que cita es cuáles podrían ser la patología que tenga ese paciente, ¿verdad? De acuerdo a los lados que estén afectados. Ejemplo, tengo un niño de 3 años eh, con una piel rosada, tiene un aspecto activo, reactivo, está llorando, pero veo que está respirando con cierta dificultad, está con un estridor, ¿verdad? Tiene un tiraje, entonces tengo un lado del triángulo afectado, entonces es un caso moderado. Si tengo, por ejemplo, una niña de 4 meses que le veo pálida, está en brazos de la mamá veo que le habla, no responde y encima está con quejido. Entonces acá yo tengo los 3 lados del triángulo afectado. Apariencia, ¿por qué? Porque esta paciente no está respondiendo, ¿verdad? No está activa ni reactiva, está somnolienta, la respiración está con quejido, está con balanceo, está pálida y un poco cianótica. O sea, tiene todo afectado, todos los lados del triángulo afectado. Entonces significa que esta niña debe ser atendida inmediatamente. Entonces, ¿qué es un triángulo de evaluación pediátrica? Como dice ahí, es una herramienta útil que nos ayuda a evaluar el niño en situaciones de urgencia usando estos elementos que son circulación, apariencia y trabajo respiratorio. Sumamente útil, ¿por qué? Porque acá yo estudio todo el estado fisiológico de ese niño, veo su estado de oxigenación, ventilación, perfusión y función cerebral. O sea, estudio todo lo que es la parte fisiológica de ese niño en todos estos aspectos. Así que es una herramienta en donde yo no toco al paciente, yo no hablo con el paciente, yo solamente observo. Necesito aproximadamente 1 minuto, solamente es mirar y escuchar y nada más. También es muy importante de que esto es un elemento que no se usa, no hay una edad, ¿verdad? Para esto, o sea, esto es válido para todas las edades, todas, no solamente para el niño pequeño o mediano, no, para todo lo que es pediatría. Y no se olviden que con esto yo no hago un diagnóstico, ¿verdad? De la patología, yo solamente hago un triage de quién requiere o no una intervención mediata o inmediata. Así que esto cuando ustedes tengan la oportunidad de ingresar a un hospital, hagan la evaluación, hagan el TEP y van a ver que realmente les ayuda muchísimo. Sí, Dayana, así mismo es. Eh, Lastimosamente, estas cosas, por ejemplo, a veces a mí me duele mucho que ustedes no puedan irse a un hospital, por ejemplo, ¿verdad? Me duele mucho porque estas cosas ustedes tienen que estar, mirar y ver para entender. En una sala de simulación, por ejemplo, va a ser difícil porque tiene que ser con un paciente presente ahí para que ustedes puedan entender. Así que espero que esto se solucione lo más rápidamente posible para que ustedes puedan acceder a una práctica en el hospital, que como les digo, nunca va a ser lo mismo que una práctica de simulación. Eh, Espero que ustedes también se pongan las pilas para poder apretar un poquito con esto, ¿verdad? De que ustedes necesitan tener práctica en el hospital. Es muy importante, muy importante. Nosotros usamos el TEP como previo al ABCDE. Entonces es algo previo a eso.
Em, no entendí, no entendí qué más me preguntaron. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Sí, sí, ¿qué tal? No Eh, entendí muy bien. están preguntando qué libro de base vamos a estar utilizando en esta Ah, cátedra. sí, vamos a usar el libro de Nelson, Nelson edición 20. Vamos a usar un manual de neonatología que es del Ministerio de Salud y vamos a usar el libro rojo de enfermedades infecciosas en pediatría, el RIPU. Y sobre todo las clases. Las clases, por favor. Las clases, en realidad todas las clases son eh, es un resumen de lo que es el libro de Nelson con el libro rojo y los nuevos protocolos en pediatría. Así que, por favor, no dejen de mirar las clases. Está ahí totalmente resumido. Pero usen el libro de Nelson también. En el grupo de práctica puede haber hasta 10 personas, Mirna. Hasta 10 personas. Eh, Esta es la hoja de historia clínica que nosotros vamos a utilizar. Esto también yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan tener, ¿verdad? Eh, mm, Obviamente es una hoja muy diferente a lo que es la hoja de historia clínica de un adulto, ¿verdad? Esto van a ver ustedes con cada uno con sus respectivos instructores de cómo se hace el llenado correcto de esta historia clínica. Y fíjense en algo que nosotros hacemos en la cátedra de pediatría. Nosotros la impresión diagnóstica lo hacemos la impresión sindromática, síndrome febril, síndrome convulsivo, síndrome doloroso, el estado inmunológico que es vacunación, así que vacunación, vacunas, ustedes tienen que saber, pero así el 100% de todo lo que es vacuna, porque vacuna está en todo, está todos los días que ustedes den pediatría va a haber vacuna, así que eso tienen que aprender. El estado nutricional, el diagnóstico nutricional, esto van a acceder a las tablas, ¿verdad? De nutrición para ver si está dentro del rango normal para la edad, su talla, su peso, su perímetro cefálico, que vamos a ver en otra clase, su estado socioeconómico y su desarrollo psicomotor. O sea, yo debo de hacer estos 5 diagnósticos al término y de dónde va a salir y de todo esto. De todo este llenado va a salir estos 5 diagnósticos. O sea, mi impresión diagnóstica no va a ser neumonía derecha complicada con derrame pleural con tubo de drenaje a germen desconocido, por ejemplo. No. Yo voy a poner un síndrome infeccioso, un síndrome neumónico, inmunológico, si está acorde o no a la edad, su esquema de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar nosotros haciendo una historia clínica. Entonces, eh, nada, les voy a dejar todo para que después ustedes puedan descargar y tener todo esto. ¿Alguna otra pregunta que quieran saber de lo que dimos hasta ahora? ¿Está todo bien? No, no, Selena. ¿Qué hizo? Salió todo. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho.
Por lo menos para mí, su Aldo se entrecortó cuando hablaba de la impresión diagnóstica. Ahí no me quedó muy claro que podría así escribir como inmunológico, en Ah, nutricional. sí. Eh, De hecho que no te preocupes porque esto forma parte de lo que es la parte práctica, ¿verdad? Pero nosotros los diagnósticos que vamos a hacer cuando hacemos una historia clínica va a ser un diagnóstico sindromático. Eso ya va a depender de la anamnesis, ¿verdad? Un síndrome febril, síndrome neumónico, neurológico, etc. Inmunológico se refiere al estado de vacunas. Si ese niño está con todas las vacunas al día acorde a la edad. Entonces yo necesariamente para eso debo de conocer el esquema de vacunación y de acuerdo a la edad de ese chico decir si ese niño está o no con su vacunado acorde a la edad. Entonces en inmunológico voy a poner yo eso, ¿verdad? Si está bien inmunizado para la edad. En el estado nutricional están las tablas de crecimiento y desarrollo en donde de acuerdo a su peso, a su talla y a su perímetro cefálico, yo voy a un cuadrito que vamos a dar la próxima clase y ahí me dice su estado nutricional. Si está acorde a la edad, o sea, con riesgo de desnutrición, con riesgo de sobrepeso, con desnutrición, con sobrepeso o con obesidad o con una desnutrición grave. Entonces, de acuerdo a donde me cae mi cuadro, entonces ahí yo pongo con riesgo de nutrición sí o no. Socioeconómico, tengo los niveles, nivel bajo, mediano o no, también voy a poner eso. Y desarrollo psicomotor también yo tengo que saber qué hace el niño al mes, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, que vamos a ver en la clase de crecimiento y desarrollo. Cuando yo evalúo en el examen físico a ese niño, de ahí voy a sacar si tiene un desarrollo psicomotor acorde o deficitario para la edad. Entonces, todo eso yo tengo que completar acá. Pero como te digo, de eso no te preocupes porque eso ustedes van a dar con los instructores. No sé si respondí a tu pregunta. Ok. Otra pregunta que tengan. ¿Está todo entonces? Quedamos por aquí y nos vemos el próximo martes. Y yo voy a estar en comunicación con los delegados para, porque no sé qué me van a decir de las prácticas, si vamos a empezar a arrancar la semana del 25 o la semana del, ¿cómo es? La semana del 31. Entonces, eso vamos a estar hablando, no sé, realmente creo que, no sé si mañana me van a decir o jueves o viernes porque me dijeron esta semana. Entonces, de hecho que igual con los grupos que ustedes me están pasando, yo ya voy a armar el esquema. Sí, Mirna, voy a pasar, voy a alzar en la plataforma, no te vayas a preocupar.
Gracias, doctora. Hasta luego. Dale, nos vemos. Chau, chau. Que pasen bien.